Cordial saludo, mi nombre es Leonardo Torres Marín, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y voy a proceder a hacer la sustentación del video correspondiente a la tarea 3 de la materia de Física Electrónica. Los conceptos que se van a ver se divide en 5 partes. La primera parte es códigos binarios, la segunda son compuertas lógicas, el tercero es términos máximos y mínimos, el cuarto es tablas de verdad y el quinto es la pregunta sobre el estudiante 4. El primer término es el código binario. El código binario permite entender y diseñar sistemas electrónicos digitales. Su nombre de numeración es de vital importancia para la electrónica. Los códigos binarios son un arreglo de dos caracteres, 1 y 2, entonces con solo estos dos dígitos se puede representar todo el conjunto de números. También se puede realizar operaciones lógicas y aritméticas, incluso se pueden representar números imaginarios y reales. Dicha numeración se puede representar o medir en bits de información. Todos los sistemas electrónicos digitales funcionan bajo el principio del código binario. Existen dos posibles estados llamados verdadero, falso, alto, bajo o 1 y 0. Estos dos estados son representaciones abstractas de regiones de voltaje específico. Aquí se habla de la posición de los binarios. La posición es el valor que se asigna a esa posición. Recordarán, por ejemplo, cuando aprendíamos los números decimales que había unidades, decenas, centenas, millares, etc. Entonces, de la misma forma, los códigos binarios, o también llamados sistemas de numeración binario, presentan un arreglo similar. Aquí está el ejemplo, como 2 por 2, 4, por 2, 8, y acá lo tenemos. Lo mismo en esta posición y en esta posición, y finalmente lo sumamos y esto nos daría 15 en el código decimal. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma y multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como mecánica, hidráulica o neumática. Existen diferentes tipos de compuertas. Todas estas tienen tablas de verdad que explican el comportamiento en resultados que otorga dependiendo del valor booleano que tenga en cada una de sus entradas. Dichas compuertas son AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR o XNOR. Además se pueden conectar entre sí para obtener nuevas funciones. Los términos máximos y mínimos, un mini término es un término producto donde aparecen todas las variables de la función en su forma directa o negada, una y solo una vez. De esta forma, un mini término tiene la característica de evaluar verdadero o activo para una única combinación de valores de variables. A la inversa, un maxitérmino es un término suma donde aparecen todas las variables, una y solo una, y evalúa verdadero para todas las combinaciones de valores de las variables, excepto una. Dicho de otra forma, evalúa cero falso para una única combinación de variables. Y aquí tenemos la representación de cada uno de los términos. Las tablas de verdad. Las tablas de verdad son por una parte uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también una de las más poderosas y claras de entender. Las tablas de verdad es una gran medida entender bien a la lógica formal misma. Estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de signos lógicos como no, o, y, sí, entonces, sí y solo sí. La interpretación correspondiente al sentido que estas operaciones tienen dentro del razonamiento puede establecerse una correspondencia entre los resultados de estas tablas y la deducción lógica o matemática.
En consecuencia, las tablas de verdad constituyen un método de decisión para chequear si una proporción es o no es teorema. Para una construcción de la tabla se asignará el valor 1 a una proposición cierta y 0 a una proposición falsa. Se denomina tautología a una proposición que es cierta para cualquier valor de verdad de sus componentes, o sea que todos da 1 o verdad. Aquí vemos otros tipos de tablas de verdad. Está la negación, la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Acá la pregunta del estudiante 4 es acerca de BCD. Entonces se dice, la segunda forma más extendida, la primera es esta, ASCII, de representar números decimales codificados en binario es mediante el código BCD 8421, cuyas letras iniciales BC significan decimal codificado en binario o Binary Codic Decimal, y los números indican el peso respectivo de cada uno de los 4 bits del código. El bit más significativo, MSB, tiene el peso de 8, que aquí lo vemos, mientras que el de menos significado, LSB, tiene un peso de 1, que es el último. Para poder compartir información que está en formato digital es común utilizar las representaciones binarias y hexadecimal. Hay otros métodos de representar la información y una de ellas es el código BCD o decimal codificado en binario. Con ayuda de este código es más fácil ver la relación que hay entre un número decimal, base 10, y el número correspondiente en binario, base 2. Este código utiliza 4 dígitos binarios para representar un dígito decimal de 0 a 9. Entonces ya con esto terminaríamos la presentación. Muchas gracias.